Hola, qué gusto. Estamos hoy en el programa del día viernes de esta semana de Tangente. Vamos a hablar, teníamos un tema que va a ser el que va a dominar la conversación el día de hoy. Pronto van a ver quién me acompaña y por eso el tema es obligado. No vamos a hablar todo de coyuntura, pero estamos obligados a darle un repaso a lo que ha pasado en el país en las últimas horas, especialmente con epicentro en el Congreso de la República. Pasaron cosas importantes ayer, pero previo a que entremos en materia, lo primero que quiero es recordarles a uno de nuestros amables patrocinadores, que es Grupo San Miguel. Grupo San Miguel sigue con el taller de armado de muebles de melamina. Hay 50% de descuento para los que escuchan el programa Tangente y nos ven. Así que anímense, han sido un éxito los talleres a lleno, pueden ir hasta ligar, porque o sea, llegan hombres, llegan mujeres. Yo estoy a punto de apuntarme, no por ligar, pero es por armar muebles, porque sí se... No tenías que hacer la aclaración, Rodri. O sea, eso es lo que crees vos, que no te voy a aclarar, pero sí te quiero aclarar. Pero bueno, los que están interesados pueden llamar al 2268-0808. Pueden entrar a la página, buscar el código QR para entrar al chat de San Miguel en el WhatsApp, que también los atienden ahí con mucho gusto. Mencionen para aplicar a su 50% de descuento que escucharon la promoción de Tangente, o también pueden abocarse en la tienda de Zona 9 de San Miguel. La otra cosa que les quiero recordar es de parte de Piedra Santa. Piedra Santa continúa con su oferta de libros y recuerden, siempre los atienden con mucho gusto a la audiencia de Tangente en la tienda de Géminis o en las dos tiendas de Zona 1, que son las tiendas de la 11 calle y de la 5ª calle. Así que muchas gracias también a Piedra Santa que hace posible la transmisión de Tangente. Y ahora sí, dicho esto, ya escucharon a la primera persona que me acompaña, mi amigo Rudy Herrera. Rudy Herrera es miembro del equipo, así que bienvenido, Rudy. Muchas gracias, un gusto estar aquí como siempre. Y la otra persona es amigo del equipo y es uno de los referentes obligados, una de las personas que me ayudan a mí mucho a entender qué está pasando en el país. Estoy hablando del máster Gustavo Herrarte. ¿Cómo estás, compadre? Mucho gusto, bien. Bienvenidos ambos aquí. Vamos a aburrir un poco a Gustavo de inicio porque Gustavo se mantiene apartado de toda esta miasma que ese es el país, pero nosotros sí nos arremangamos y chapoteamos en el chiquero con Rudy. Así que, Rudy, tenemos que hablar un poco de qué pasó ayer en el Congreso. ¿Quieres iniciar un poco con explicando para los que no entienden un poco o se desconectaron un poco de las últimas horas, qué ha pasado y tus primeras impresiones? Muy bien, pues intentaré ser lo más general posible para resumirlo. Y es que ayer fue un día bastante ajetreado en el Congreso de Guatemala. Se intentaron en la agenda legislativa del día de ayer, la sesión, pues incluir un tema que ya sabíamos que venía, que era el presupuesto, porque tienen hasta el 30 de noviembre de todos los años de parte del Congreso para aprobar la propuesta que viene del Ejecutivo. Y pues ya sabemos que esa propuesta llegó el 2 de septiembre al Congreso, después fue modificada en la Comisión de Finanzas del Congreso, le agregaron más patas, le quitaron cosas, la modificaron toda. Para hacer ahí le recomiendo un episodio de Tangente que está Ricardo Barrientos analizando esa propuesta, pero entonces el día de ayer se votó sobre ese tema, ¿verdad? Y también se votó, se hizo un primer intento en la primera parte de la sesión, no se logró, que era votar sobre el retiro de antejuicio para 4 de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Después de haber tenido una comisión pesquisidora, en donde la recomendación que venía de la comisión era quitarle o retirarles el derecho a antejuicio o retirarles la inmunidad que tenían los magistrados, pero una comisión que votó en eso, votó de esa manera, votó 3 contra 2 en la comisión de 5 personas, entonces iba a llegar ayer al pleno, llegó, se votó, o no se lograron los votos la primera sesión, después se votó el presupuesto, se logró con menos de una hora que tenían para votarlo o no, se aprobó el presupuesto de 2024 y luego cuando ya estábamos todos como que las guardias bajas, pues regresó. Uno de los diputados propuso que se agregara a la agenda otra vez ese tema y se revisitara el retiro de antejuicio y pues efectivamente se consiguieron los votos, se expandió un poquito el tiempo de votación para llegar a los 107 votos requeridos, o 108. 108 lograron. 108, sí. Se requieren 107 y lograron 108. Se requieren 107 y sí, lograron 108. Entonces,
Eso pasó ayer, votaron esas dos cosas. Mi reacción fue, bueno, te digo, o sea, me fui a la cama molesto, un poquito frustrado, ¿verdad? Por no sé, el desempeño de las personas que están ahí. Sé que es una gestión política al final de cuentas, pero yo como vengo de una escuela un poquito más tecnócrata, pues me frustra muchísimo de las cosas del presupuesto y después la parte menos tecnócrata. Bueno, perdón, lo del presupuesto me frustra porque o sea, ya les diste el pastel y se están metiendo en la cocina a ver qué te sobró del pastel que no usaste. Y quieren sacarte eso también de la cocina. O sea, es así fueron las enmiendas de ayer. Encima de la propuesta que venía toda modificada, ayer todavía le subieron más cosas que me enojaron a mí. Y después la segunda parte, que es la menos tecnócrata mía, que es la parte de temas políticos, pues me frustró muchísimo ver cómo pues se logró una acción directamente relacionada a esta batalla de poderes políticos que van alineadas a demostrarle al presidente electo que tal vez es posible que no esté tan poderoso como él cree, que no esté entrando a un gobierno que sea tan democrático como él cree, sino que es más dedocrático y que se pueda todavía poner en riesgo la toma de posesión de parte del presidente electo, ¿verdad? O sea, Sí. no sé, esa fue mi reacción. Todavía estoy procesando porque Sí, siento un poquito PTSD. todavía estamos procesándolo, así el estrés postraumático de lo que pasó el día de ayer y también tratando de entender más, está fluyendo la información. Creo que hay algunas cosas que son importantes. ¿Qué vamos a hablar hoy realmente en el programa? Solo para la introducción y que se sepa cómo vamos a llevar la conversación a ello hay indicadores en un análisis de redes hecho con base en datos que te dicen que el epicentro de poder se mueve y se está moviendo durante esta transición. Hoy, en un día que hay que entenderlo como un revés en respecto a que se mantenga la voluntad del pueblo en las urnas, hay que entenderlo como un revés, hay que absorberlo, pero no hay que perder perspectiva de lo que está sucediendo y de dónde está el poder repartido en este momento. Ayer el legislativo fue el teatro de acción de una batalla, pero el epicentro de poder no está en el legislativo. Estas son fuerzas que están afuera del legislativo. Es el MP que todavía tiene esa cuota de poder, que tiene la capacidad de amenazar a algunos diputados, como parece que lo hizo al final con los últimos 3 que terminan votando por esto, en el caso de Noitze, de Rodolfo Noitze, de Álvaro Arzú y, bueno, Lázaro Zamora es un atleta de Arzú, va a ser lo que él diga, pero han llamadas de último momento, caras largas, hay algo ahí que está pasando y tiene que ver con ese poder donde está ahora y, por supuesto, para llegar primero a ese bloque que compra el presupuesto y al bloque de más o menos 100 votos, que era más o menos el umbral en el que estaban estacionados antes de ese último empujón que pegan Arzú, Noitze y Zamora. Ese sí es a base de talonario. Parece que había un problema de quién se sacaba la plata, si la plata se la sacaba la pareja de amantes del presidente y su compañerito, o si se la sacaban los constructores, etcétera. Ahí habrán hecho su negociación. Algunos dicen que arriba de los 450,000 quetzales por diputado, otros dicen más allá de 1,000,000 de quetzales por diputado, más los que fueron amenazados. Pero el centro de poder, entonces, estamos hablando afuera, está en el MP, está en esta pareja de amantes, Yamatei y Miguel Martínez, y alrededor, pues, hay un estamento ahí de una parte del bloque judicial en el país que también tiene su corazoncito golpista, una rosquita ahí de diputados y algunas personas en el sector privado todavía que creen que les alcanza el doble juego y el doble discurso, aunque cada vez es más claro quiénes son. Eso también se puede medir, incluso, digamos, esa cercanía con instrumentos. Así que eso es más o menos a grandes rasgos lo que pasó el día de ayer, para tenerlo en perspectiva. Durante los días anteriores se manejaba que no estaban los votos, después que sí estaban los votos para desaforarlos. Con el tema del presupuesto, igual es un presupuesto que también hay que entender que hay 2 carriles, ¿verdad? Hay gente que está entorpeciendo la transición hacia semilla y entonces es un presupuesto hecho para entorpecer al Ejecutivo y otros que están en modo golpista, sacando a los magistrados del TSE en este momento, que hay que tener bien claro. Parece que hay indicios para la sospecha de que el TREP efectivamente y otras compras fueron hechas sobrevaluadas, pero sí es importante el momento político. Perfectamente se podía haber hecho un trabajo más profundo en la comisión
para conocer los antejuicios en el legislativo, lo apresuran, 1000 presiones, lo vimos ahí sobre las denuncias que presentó el diputado Enrique Montano, y en el momento de quitarlos ahora es porque es parte del mecanismo para dar un golpe de Estado. ¿A dónde va la presión ahora? La presión tiene que ir, obviamente, a movimientos del MP, va a ir a la Corte de Constitucionalidad. Aquí vamos a ver efectivamente si la Corte es o no es golpista. La nueva Corte Suprema de Justicia, el retiro de la inmunidad de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, si es espuria o no es espuria. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Sigo manteniendo riesgo de equivocarme, y si lo hago lo diré, que la correlación todavía es favorable a que tome Bernardo Arévalo posesión, pero hay que entender que el golpe sigue en marcha y que no podemos bajar la guardia, absolutamente. Así que tiempo de coaliciones amplias. Ahí sí que el que no es golpista es mi amigo en estas fechas. Y a seguir. No sé si tenés Sí. algún otro comentario que querrás meter. Sí, yo creo que así como lo dijiste, el plan A y el plan B se vieron ejecutados ayer. El plan A es intentemos frenar a los golpistas, intentemos frenar. Sigamos con quitarle la inmunidad a los magistrados. Debilitemos esa institución, encontrémosle fallas, cambiemos la narrativa, debilitemos lo más que podamos a los actores que hasta ahora nos han puesto freno, que en este caso eran magistrados que, aunque hayan hecho acciones durante la campaña, durante el tiempo de campaña electoral, pues más adelante corrigieron un poquito la plana y se vieron más firmes y dijeron, no, este es el Tribunal Supremo y aquí se respeta y las elecciones se respetan y la voluntad del pueblo se respeta. Y por ponerse freno, pues ahorita dijeron, bueno, el plan A es siempre sacarlos a ellos, porque el plan A siempre fue que no quedara alguien que no estuviera afín a nosotros. Y Bernardo Arévalo no está afín, entonces hay que sacarlo a como el lugar. La democracia pasa al segundo plano, el poder es el primero. Y el plan B, pues bueno, si no se logra el plan A, es que... Amarrarle las manos. Amarrarle la mano lo más que pueda. O sea, quitarle dinero a la salud, ponerle límites de que no puede modificar el presupuesto, que tiene que... Ir a arrodillarse todos los meses para emitir bonos y deuda interna. Correcto. O sea, esas enmiendas que vimos ahí en los artículos que dice que no se puede emitir deuda o adquirir deuda sin la aprobación previa del Congreso. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Ese tipo de amarres son un plan B de todos modos bastante deteriorante, que deteriora bastante el Ejecutivo, pues. Está básicamente dándose responsabilidades de ejecución el Congreso. Entonces, plan A y plan B, pareciera que siguen en marcha ambos y que ahorita, por lo que veo, el juego de poder en el tablero, aunque las elecciones le dieron muchísimo poder a ciertos partidos, ¿verdad? Y que van a entrar ahorita con una bancada más grande en parte de Semilla y que van a entrar bancadas nuevas porque se renuevan bastantes cuadros del Congreso, no pareciera que está a favor del movimiento Semilla o de los que están defendiendo la democracia, la balanza. Y que ayer se inclinó un poquito más hacia el otro lado, digamos. Sí, para terminar de pintar esto, las estampas tristísimas de los dos diputados que estuvieron en Semilla. Luis Pineda, pobre chico de veras, yo lo conozco, me parecía una buena persona, pero vergonzoso ayer celebrando, cree en su cabecita que eso significa que él va a estar 2 años más en el legislativo. No sé quién lo engañó de esa forma, pero qué vergüenza de veras, Luis. Yo voté la vez pasada por el listado de Semilla, así que mi voto ayudó a que estuviera ahí, me da una profunda vergüenza. Y el otro es este profesional de la filosofía, el Sí. diputado Alberto Sánchez, ¿verdad? Ese personaje conocido como Popócrates, que es el que mete las mociones para Sí. que se conozcan los antejuicios. Una persona verdaderamente triste, creo yo. Eso sí, como personaje, creo que si no existiera habría que inventarlo, ¿verdad? Es un personaje fascinante y lo voy a extrañar cuando no esté en el Congreso. Sí tiene un rol mediático ahí que atrae y distrae un poquito de la coyuntura, ¿verdad? Pero increíble cómo cambió ese rol que jugó. Al principio era... Vendido, ¿verdad? Gente que tiene alineado, precio. pero sí, le llegaron al precio. Bueno, van a venir... Tonto útil. Sí, un tonto útil. Es del libro. Vienen sanciones, ya lo había anunciado también la hora bombásticamente ayer. Alguien fuera de récord anuncia sanciones de parte de Estados Unidos y también de otros países. Van a alinear paquetes de sanciones hacia el círculo del amante presidencial y también de algunos diputados, incluso también más gente del sector privado que todavía sigue jugando tuero. Así que veremos eso. Ya salieron del país 3 de los 4 magistrados a los cuales les fue retirado el antejuicio. Tienen licencia en el TSE. Hay una duda ahí sobre si se les puede o no se les puede en este momento retirar del cargo, etcétera. Hay un montón de cosas porque estamos en territorio no mapeado. Se están tensando la pita al máximo. Algo va a ceder.
Y bueno, no es hora de desfallecer. Yo creo que lo que sabíamos es que la transición iba a ser complicada para mantenerla y se vienen horas que no deben de meternos duda en el cuerpo, sino tiene que aflorar la convicción realmente y la valentía de este pueblo. Dicho esto, cierro la coyuntura porque me interesa mucho hablar y aprovechar que trajimos aquí a Gustavo Herrarte, lo cual a mí siempre es un privilegio hablar con vos, mano, de veras, y tenerte además al alcance del chat y poder saber cómo se está moviendo la aguja, ¿verdad? Así que te agradezco mucho que te pases aquí por los micrófonos. Y si quieres nos contás un poco qué has visto, pero lo primero que te quiero preguntar para entender, digamos, qué has visto es eso que estás viendo, qué categorías son o qué indicadores. Entonces, si nos puedes explicar un poco, lo que vamos a hablar un poco es de análisis de redes, ¿correcto? Esa es una parte, sí. Uh-huh. Es una parte central. O sea, pero, o sea, es bien complicado, especialmente para la gente que está escuchando y no está viendo en YouTube. Es bien complicado explicar, digamos, el proceso de análisis porque sí, son redes sociales, pero también son redes discursivas, sí, también redes de acción, también hay procesos de análisis estadístico, hay procesos de análisis, ¿cómo se llama? Predictivo, con modelos predictivos. Entonces es más que redes, ¿verdad? Y redes, no estoy hablando de Facebook, Twitter, todo eso. Estamos hablando de redes. Estamos hablando de redes serias, sí, de personas organizadas. No comerciales. Sí, sí. Actores que están conectados entre sí o instituciones conectadas entre sí. O hablan similar, cosas de eso, ¿verdad? Digamos, si lo pudiera yo tratar de explicar en otras palabras, lo que estás haciendo es modelando la fenomenología que estamos describiendo. En este caso hay personas que están organizadas de cierta forma, tienen conexiones entre ellos, hay diferencias de poder, hay diferencias de dónde están puestos en la red, y todo eso se puede modelar, o sea, se puede hacer un modelo tanto que lo ilustre gráficamente, que son aquellas arañas que todo el tiempo nos estás compartiendo al respecto, y también es un análisis convertido en matrices, ¿no? Es un análisis que al final de cuentas, para poder sacar esos índices, hay un modelo matricial, hay una matriz que te explica, es otra forma de describir ese fenómeno que es las relaciones entre gente, entre actores organizados dentro de Guatemala. Exacto. Sí, o sea, lo gráfico que todo el mundo le impresiona, en realidad yo personalmente lo uso poco porque es simplemente una representación gráfica. Pero sí, es básicamente un mapa de cómo están vinculados distintos actores. Y eso significa muchas cosas. Pero regresando, digamos, a su exposición de la coyuntura. O sea, digamos, lo que está haciendo ahorita ¿cómo se llama? La recogida de datos y todo, está extrayendo de documentos qué está diciendo todos esos actores. Los está extrayendo, los está ordenando, los está poniendo en bases de datos para que luego a las 6 de la tarde, cuando se termina, o sea, cuando yo hago el corte de recolección de datos, veo quién en ese día habló similar, actuó en un acto público, o sea, ya sea se hizo una declaración o se juntó con alguien o estuvo en una manifestación o lo que sea, ¿verdad? Y eso es lo que me va dando en el agregado diario, semanal, mensual, es una conformación de vínculos sociales más grandes, ¿verdad? Y básicamente ese tipo de información nos sirve, digamos, para hacer modelos, pero también para explicar los procesos macro y micro, ¿verdad? Para calcular posiciones de poder de cada actor, para ver hacia dónde va una tendencia, y hasta hace como más o menos un mes lo usaba también para hacer escenarios, simulaciones, ¿verdad? De qué pasaría a futuro si pasa tal y tal cosa, ¿verdad? Pero ahorita paré esa parte. Ok, entonces, tal vez, porque creo que yo también he sido lector, y he estado leyendo bastante de lo que has producido cuando nos lo comparte Javier, que uno de tus fans, de verdad es uno de tus fans. Vamos a poner copyright a todo. Sí, entonces, sí me da curiosidad de dónde viene la selección de parámetros, o si es el sistema mismo el que decide bajo qué criterios se determina que, por ejemplo, dos actores actúan similar. ¿Es lingüístico? ¿Es presencial en las acciones que toman? ¿Es como
parte de un grupo de tomadores de decisiones, es el perfil que ya traen, o cuáles son las características y cómo se determinan esas características que une las redes, digamos, cuál es la goma que une las redes en el sistema que utilizas. Ok. Digamos, o sea, lo primero, digamos, toda acción humana tiene comunicación, ¿verdad? Ya sea, bueno, lingüística en general, pero puede ser semiótica, todo lo que incluye lo lingüístico. Sí, en efecto, eso es, digamos, la parte esencial de la recolección primaria, ¿verdad? Y eso está básicamente amarrado a teorías y modelos ya existentes sobre lingüística formal, sobre semántica, semiótica, sobre análisis de conversación, sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Digamos, cuando vino Goyo, yo le comentaba a Javier. Ah, sí. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces están acá en Tangente y están hablando, ¿verdad? Entonces el sistema lo que está haciendo es sacando ese video del internet, lo saca porque no lo hacemos por seguridad en YouTube, no usamos YouTube, lo saca, extrae el audio, lo pasa a texto. Y dependiendo del análisis, o sea, eso es automático sin que yo me meta, ¿verdad? Uno me saca una transcripción, pero también tenemos un análisis que es análisis de conversación, donde transcribe toda la conversación que se sucedió para ir codificando conflicto, no conflicto, subida de tonos, bajada de tonos. Por ejemplo, con ellos, ¿verdad? Cuando estaba Goyo y Javier ahí, uno se interrumpía, el otro se interrumpía, entonces a mí me salía Parecía que estaban peleando. Exacto, me salía una codificación, conflicto, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso es, digamos, la parte primaria. Pero que alguien diga no es suficiente. Ya puedo yo expresar un montón de cosas públicamente. Tengo que hacer un cotejo de qué hacen después, ¿verdad? Van a una protesta. Compran acciones, ¿verdad? Públicas, en empresas públicas, se van del país, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que esos actores hacen? O sea, después de hablar. Esas dos cosas las unimos y creamos múltiples modelos, ¿verdad? Y eso nos ayuda para predecir lo que querramos analizar. Yo solo quiero decirle a la gente que, o sea, ustedes tienen opciones, ¿verdad? Pueden escuchar Tangente, pueden mirar Tangente. Ah, no, don Gustavo Orarte lee Tangente, ¿verdad? No, pero si tengo mucha curiosidad, sí. O sea, ese día que me pareció eso, tuve que, sí. O sea, del video de YouTube ya bajado, ya puedo verlo. O sea, y corregís el modelo y le decís, no se están peleando. Sí, sí, o sea, digamos, el modelo es bueno en el sentido de que está entrenado desde el 2013 a entender español, ¿verdad? El español guatemalteco, que es donde está la especialidad. Entonces, mucho ya no tengo que hacer mucho, o sea, nada, ¿verdad? Pero sí, hay por ejemplo, cuando estábamos haciendo el análisis de las elecciones, o sea, usamos la base de datos y el Large Language Model, sí, de nuestro análisis de conflictividad social, que es la base nuestra. Y ese lo usamos para entrenar una nueva base sobre elecciones, porque si bien es el mismo idioma, la especialidad de conceptos y todo eso es diferente. Y nos tomó alrededor de ¿cuánto? 25 días, sí, más o menos, de entrenarla. Un umbral de confianza aceptable. Exacto. Entonces, cada vez que produce algo, yo tengo que ir, o sea, no yo, pero otra máquina y yo, ir viendo si hay se le llama, ¿cómo se llama? Clusterización por correlación, ¿verdad? Entonces, sí tiene sentido lo que se está codificando. Y entonces ahí hay un input que le das al sistema para entrenarlo. O sea, es otro modo de entrenar el sistema. Es machine learning en este caso, pero no es automático, sino te levanta banderas. Todo machine learning se basa en intervención humana en el entrenamiento. Sí. O como yo, que no tengo mucha gente conmigo, o sea, solo soy yo, sí, donde puedo tener otras máquinas con otros sistemas de entrenamiento que entrenan a otra máquina. Correcto. O sea, no es máquina, pero otro sistema informático. Sí, por ejemplo, me contabas, en uno de los programas recientes utilicé la palabra trompicado. Y que de hecho vos dijiste, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Dijiste Trump plicado, pero de Donald Trump, ¿verdad? Ajá.
Y te dije, no, dije trompicado. Entonces ahí entrenas al sistema, pero además también en ese momento acuñaste una nueva palabra, ¿verdad? Ah, sí, pero esa es mía. Esa ya te dije que es mía. Sí, pero digamos, entonces para que se entienda cómo esto es inteligencia artificial, esto es machine learning, es la construcción de un modelo amplio de lenguaje, el Large Language Model, al servicio del análisis político, lo que estamos haciendo en este momento con vos. Exacto. Buenísimo. Así es. Y ahora, digamos, yo creo que ya entendimos un poquito, explicamos un poco el fundamento detrás, pero siempre creo que al público le interesa la aplicación. Entonces, qué es lo que sí nos dice? ¿Y cuál es el alcance de lo que sí nos puede decir? ¿Y dónde es que se queda corto este tipo de herramientas como para, digamos, hay cierto nivel de predicción, hay cierto nivel de tendencia que puede identificar, pero ¿qué es lo que sí nos dice el análisis de redes para el tema del poder? Que en este caso es la política guatemalteca. ¿Qué es lo que sí nos dice? O darnos ejemplos de qué has identificado que el sistema lo vio venir o que el sistema lo midió al mismo tiempo, casi que en tiempo real, en que estaba sucediendo y que, aunque pareciera que una historia de ficción de hace 15 años, pues hoy lo viste vos, que sí pasó. Ah, bueno, tenemos que hablar del cruce de las líneas de fraccionalización y polarización justo después de la salida de Pineda. Ah, sí. Ese es el mejor ejemplo en este... Digamos, si vamos en orden cronológico, sí, nosotros lo que tratamos es predecir conflictividad. ¿Cuándo esperaríamos que sucediera algún conflicto? Y con conflicto no estoy hablando conflicto latente, que no se expresa, pero ahí está. Eso siempre se mide, ¿verdad? Pero conflicto abierto, es decir, acción física de un actor sobre otro actor, X, no importa cuál sea. Si vamos en orden, el sistema me dijo, o sea, nos está diciendo en el 2019, durante el proceso de elecciones, las elecciones anteriores, fue de 2019, si no estoy mal. Básicamente lo que me está diciendo, el siguiente gobierno es el último gobierno democrático de Guatemala. ¿Verdad? ¿Eso decía? Sí, básicamente. O sea, todos los... No me decía la máquina... el próximo, no. Esa es otra cosa que a Gustavo le molesta, porque el chiste interno al chat que tenemos con Gustavo y con Daniel, o sea, yo le puse Goose GPT. Mira, bravo, ¿eh? Entonces ahora se llama Not Goose GPT. Ahora se llama Not Goose GPT porque, o sea, lo que aquel dice, efectivamente, no hay, digamos, un lorito parlante que te lo ponga, sino interpretas vos el output de la máquina, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todos los indicadores que nos da el modelo de conflictividad decía la democracia no es sostenible. Y lo que decía que iba a pasar primero como un predictor de eso era la caída o la cooptación, si ustedes quieren, de la Corte de Constitucionalidad. Si eso lograba, la probabilidad de sobrevivencia de la democracia guatemalteca era nula, básicamente. Y eso pasó. No hay nula nunca, ¿verdad? Bueno, era sí, muy baja, ¿verdad? nula en términos probabilísticos. Baja, okay. O sea... No hay probabilidad cero, ¿verdad? Cerca a cero. Y no había probabilidad cero, exacto, sino cerca a cero. Exacto. O sea, básicamente lo que me estaba diciendo, o sea, este gobierno es básicamente lo último de democracia. Y, el entrante en 2019, es decir, de 2019 a 2024, Yamatei. Yamatei. Y le dije a mi socio, mira vos, esto me dice el modelo. Y José me dice, sí vos. O sea, pero... Y esto tengo que también darle crédito a alguien. José obviamente es mi interlocutor primordial porque yo creo que es el único que me tiene paciencia así de explicar números, ¿verdad? Aquel no me tiene mucha paciencia. No sé, yo te la tengo. Sí, no, me estás confundiendo. Vaya que la tengo y aprendo. Pero le tengo que dar crédito también a Enrique Naveda porque yo le decía a Enrique, o sea, los indicadores me dicen hay un cambio de régimen, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me está diciendo. Y el cambio de régimen en ese entonces también estaba sucediendo algo paralelo, que era básicamente el empoderamiento de un sector popular, que sería Codeca. Lo que me estaba indicando es que si Codeca y otras expresiones populares, ¿verdad? Indígenas, campesinas, de ese tipo, se unían, la probabilidad de subsistencia del régimen, o sea, no pensando en Yamatei solo, sino que del régimen que gobierna Guatemala, era
poco probable, ¿verdad? La pesadilla de la zona 4. La pesadilla de zona 4. Hay ciertas están oficinas en zona hay ciertas 4 las que oficinas está en haciendo zona alusión. Ya. Ok, eso, digamos, era lo que estábamos viendo en el 2019. Y Enrique lo que me dijo es, pero ¿no será que lo que está midiendo no es solamente eso, sino que también un posible cambio de régimen, pero a un régimen más fuerte, ¿verdad? O sea, el régimen de Guatemala con esteroides. Entonces, lo que hice yo básicamente fue abrir, reprogramar, ¿verdad? Para medir el crecimiento del mismo régimen, ¿verdad? Entonces, el refinamiento del modelo al modelo que tenemos ahorita es por esa idea que dio Enrique Naveda. Y de ahí es donde sale todo el modelaje de la probabilidad de no existencia del sistema democrático. Okay. Wow. La debilidad del sistema Y democrático. que una simplificación en este caso es medir la polarización y la fraccionalización. Sí, digamos, hay varios indicadores, varios modelos. Eso no es solo idea mía, o sea, en realidad no es idea mía, es idea de muchos otros académicos que hacen investigación en esto y han ganado premios Nobel, o sea, gente mucho más inteligente que yo. Pero ellos básicamente lo que están hablando son de varios procesos, si bien sencillos de entender, bastante complejos de analizar, ¿verdad? Y uno es, primero que todo, es desigualdad horizontal, ¿verdad? Guatemala tiene alto nivel de desigualdad horizontal. Desigualdad vertical, si lo quieren ver así, es diferencia entre ricos y pobres. Pero como predictor de conflictividad social en el mundo y en Guatemala especialmente, no es esa división ricos y pobres, sino que es la división entre vecinos. A eso se le llama desigualdad horizontal. Entonces nosotros medimos desigualdad horizontal como una variable antecedente. O sea, asumimos, eso es una presunción nuestra, de que se sucede antes de todo proceso político. O sea, ya es algo preexistente. Porque genera conflicto, malestar. Exacto. Y digamos, y eso, por ejemplo, proviene de muchas fuentes. O sea, no es solamente la diferencia de ¿cómo se llama? Ingresos. Digamos, O sea, una empresa puede llegar e invertir en un lugar y producir desigualdad horizontal. Un gobierno puede tener un programa piloto. Ese es uno de los grandes problemas en Guatemala, es que hay muchos programas pilotos. Eso produce desigualdad horizontal, lo que hace que la probabilidad de conflictividad aumente. Solo quiero hacer un comentario con eso, porque eso es importante y que separa, de hecho, para mí incluso a las derechas modernas y las derechas cavernarias. Muchos te dicen aquí, saludos a Vivis y Botge también, de esos analistas patito que hay aquí en Guatemala, que te dicen que no importa la desigualdad horizontal, que lo único que importa es si la gente es pobre o no es pobre. Esto lo que estás diciendo es completamente al revés. O sea, claro que tiene externalidades ¿Eso dicen los de derecha? No, te lo dicen gente que son venezolanistas, que no están al día con la punta, digamos, de ciencias sociales, que ni siquiera la punta. Este tema de que la desigualdad causa conflicto y que es una externalidad indeseable y que por ende hay que monitorearla, incluso mitigarla, viene desde hace un montón de tiempo, pero aquí todavía te encontrás fuerzas políticas y están sustentadas en algunos analistas o académicos que todavía imprueban la importancia de la desigualdad horizontal. Sí. Sí, es una idea de economía clásica. O sea, la idea del equilibrio de Pareto, por ejemplo, es básica para entender esto, digamos. Y sistemas bien estables políticamente hablando, digamos, Escandinavia, pero especialmente en Noruega, la diferencia de ingreso es casi nula. O sea, la diferencia entre el que va a redistribuir periódicos de el primer ministro, pues la diferencia económica es muy, muy baja. O sea, sí hay una tendencia de este tipo, pero en sociedades donde hay una gran inversión desigual, no estamos hablando de malintención y todo eso. O sea, una empresa no tiene capacidad de distribuir bienes y servicios, especialmente en Guatemala, a toda la población. No lo tiene, o sea, es imposible. Pero un sector tal vez sí. O sea, el problema es cuando nuestra visión de inversión económica produce tal desigualdad de que crea una diferenciación entre vecinos. Y eso es una tendencia primaria para entender este modelo. Y eso se traduce aquí a dos conceptos que tenía Javier que queríamos llegar. Uno de ellos es polarización.
Y otro es... ¿cómo era? Fraccionalización. Nosotros y tal vez solo para ahí. tenemos que, y esto voy a hacer un poquito nerdo. Y Dale, me tenés aquí que es el traducir. espacio. Ese es nuestro contrato, dice, vos traducís. Pero básicamente no tenemos que entender que existe una relación lineal entre una variable y otra variable, ¿verdad? Sino que nosotros hablamos de una correlación octogonal. Es decir, todos estos fenómenos sociales o económicos o lo que quieran, pues tienen una dirección y su propia lógica. Y estos otros son independientes. O sea, todavía puedes hacer análisis donde tenés fenómenos independientes, pero que están vinculados, ¿verdad? Sí. A eso se llama correlación ortogonal. Y puedes hacer path-análisis a la hora, por ejemplo, de Exacto. modulación. Entonces, desigualdad horizontal es un antecedente. O sea, es algo constante, ¿verdad? Ahora, polarización y fraccionalización se refieren a dos procesos sociopolíticos distintos, que son ortogonales también, donde tenés la polarización, que básicamente es, como la recogemos nosotros en el modelo, es, tenés dos actores, hay un evento, ¿verdad? Por ejemplo, pacto de corruptos es el concepto, ¿no? Entonces hay personas que tienen una posición sobre ese concepto y otras que tienen otra posición sobre ese concepto. Medimos la distancia entre esos, ¿verdad? Con procesos estadísticos y matemáticos un poquito aburridos. Entre más distante, más polarizado. Exacto. Y entre más cercano, más Exacto. menos polarizado. Ajá. No, o sea, ¿Cómo es esto? Esas son solo posiciones euclidianas, ¿verdad? O sea, ¿dónde están opuestos? Pero lo que ves es que estas se van repitiendo en el tiempo, ¿verdad? Cierto grupo social, ¿verdad? Va a tener una tendencia de tener una posición estable sobre esa evaluación. Otros no, ¿verdad? Y hay otra expresión que tiene otra, completamente distinta. Si vemos eso día 1, día 2, día 3, día 4, entonces ya empezamos a decir, bueno, existe polarización. Y no significa solo dos polos, significa posiblemente múltiples polos también, ¿no? O sea, múltiples áreas o clústeres de actores. Por eso es que la curva de polarización a veces puede, por ejemplo, tener las que has sacado, por ejemplo, no necesariamente es una distribución natural, sino a veces tiene una distribución bimodal. Bueno, sí, o sea, como yo lo veo con los datos crudos, hay sea, que hacer tiene una dos jorobas diferenciación. el camello de la curva. Sí, como yo lo veo en ¿cómo se llama? O sea, como yo lo veo en términos del análisis crudo, es una gráfica con 8 ejes. O sea, lo que yo saco cuando voy a hablar con alguien en el sector académico que está acostumbrado a ver eso, les enseño esta gráfica de correlaciones ortogonales. De ahí me quedo. Pero cuando sale al público es donde ves ese tipo de gráficas. No es una gráfica que podamos decir es una gráfica una distribución natural. Sí, no, es simplemente un agregado de frecuencias acumuladas, nada más. Y para sobresimplificar, lo que nos sirve en el análisis, podemos sacarlo en un eje y sí podemos volverlo casi este a favor y este en contra, digamos, como cuando lo hacemos para analizar la aprobación presidencial. Sí, digamos, esa transformación se le llama transformación de distancias espaciales, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos sacar ese tipo de gráficas más simplificadas, donde 8 ejes son 2. Agarro 2 de los 8 ejes, esos son los que yo puedo proyectar en un plano, de verdad. Y como lo estamos haciendo en el tiempo, en este momento, con el sistema de Gustavo, es lo más próximo, digamos, en otras latitudes están muy acostumbrados a ver la aprobación presidencial, porque hay recursos y se monitorea constantemente a través de encuestas en la población. Pero en este caso, digamos, lo más similar, lo parecido que podemos y útil para el análisis político que utilizamos con el sistema de Gustavo alimentado por sus modelos es tener la magnitud del tamaño de las redes que aprueban o desaprueban la gestión del presidente y la sacamos mes a mes. Sí, exacto. Básicamente lo que medimos es el grado de acuerdo. O sea, eso lo empezamos a hacer en las elecciones, ¿verdad? De acuerdo en proposiciones, ¿verdad? El presidente... Cualquier presidente en el mundo va a tener proposiciones. Esas se desmenuzan y hacemos básicamente hacemos un análisis para ver cuál es su posición, ponerla en términos matemáticos y empezamos a escuchar a la gente.
O sea, ¿qué dice la gente? Y cuántos se están distando de lo que dice el presidente. Sí. Y aquí esta es información que se extrae de artículos, ¿verdad? Donde imaginemos un periódico cubre la noticia del presidente que dijo, yo quiero el siguiente año hacer no sé qué. Entonces, el artículo de la prensa también, o de ese medio, incluye declaraciones complementarias reaccionando a eso. Exacto. Esa es una parte. Redes sociales que utilizan la gente para manifestar, ¿verdad? Manifestar, estar de acuerdo o no a través de instituciones. Digamos, el perfil de institución A dice, le da a compartir. Un comunicado. O pone un comunicado. Entonces, o sea, todo eso ustedes el sistema lo recopila, Sí. después lo relaciona y después dice qué tan de acuerdo o desacuerdo está. Sí. Y a partir de eso dicen, aquí el poder tiene mucho empuje, tiene mucho aguante. Esa va a pasar sin problema. O si hay más discrepancia, entonces se dice, esta proposición como que va a encontrar muchos túmulos, no va a pasar, va a encontrar barreras si es que el presidente quiere pasarla o no. Sí. Y así es como van analizando ustedes. Digamos, de forma práctica, a eso se traduce el análisis. Sí, digamos, en toda la producción o sea, en todos los documentos de producción, los que requieren reflexión, eso es una base de datos, y todos los de consumo, que sería Twitter y todo eso. En movilización social, Twitter, Facebook, ¿cómo se llama esa otra cosa? China, TikTok. Todos esos no tienen un valor predictivo de qué va a pasar en movilización social, porque movilización social requiere reflexión, diálogo, deliberación. Documentos de producción. Exacto, documentos. Entonces, esto sí. En elecciones es otra cosa. Ahí sí. Ahí sí teníamos que ver mucho esta otra base de datos. Pero si sacamos de ese tipo de documentos que necesitan reflexión, de ahí sacamos ese tipo de posiciones. Sí, al final no es lo mismo yo escribiendo mi tweet a que yo me tenga que poner de acuerdo con todo el equipo de Tangente y saquemos un comunicado. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese es el deliberado, ese es el que cuenta para este análisis que mencionaba. Exacto. Entonces, digamos, Giovanni Frate dijo tal cosa en tal día, en tal cosa. Pero eso no es suficiente. Pero hizo una parada frente a ¿cómo se llama? Una demostración enfrente de la Corte Suprema de Justicia. Es, por ejemplo, iba en Crocs con los pantalones rotos y sí con un cordel por cincho. Sí, eso no lo hasta ahí no llegamos, hasta ahí no llegamos. Pero entonces ya esto es acción. Entonces ya los dos juntos ya es un elemento más poderoso. O sea, ¿por qué? Porque ya puedo ver qué dicen y qué puedo esperar en términos de comportamiento. O sea, qué pueden hacer. Okay. Solo para llegar a ese punto ya nos quedó clara la polarización. Y esa la podés volver, digamos, después de ver la magnitud de las redes, también puede ser un índice de polarización, ¿correcto? Sí, porque eso es importante, porque lo cruzamos con el índice de fraccionalización y nos dice algo. Sí, como es una relación ortogonal, ¿verdad? Ahí regresar al concepto de correlaciones ortogonales de la universidad. Pero básicamente fraccionalización, que es un fenómeno independiente de polarización, cuando la fraccionalización sube, ¿verdad? ¿Pero qué es fraccionalización? Si me fraccionalización es identificar grupos, ¿verdad? O sea, ¿qué tan compacto? Usted dice la arquitectura de cómo está armada esa red, digamos. ¿Qué tan colaborativa, qué tan compacta, qué tan ese es otro dispersa? análisis, ¿verdad? Primero es cómo se llaman a sí mismos y cómo llaman a otros, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fraccionalización básicamente en el modelo original, o sea, el modelo donde nosotros sacamos este índice, ellos decían, vamos a ver cuántos grupos lingüísticos hay. Si hay muchos grupos lingüísticos, hay alta fraccionalización. Lo que nosotros hicimos es modificar esa fórmula para hacerla más abierta y en vez de tomar los grupos lingüísticos de nuestra sociedad, usamos los nombres que se dan a sí mismos y le dan a otros. Entonces, cuando vemos cómo se están nombrando a sí mismos y están nombrando a otros, podemos empezar a identificar grupos, ¿verdad? Y si esos grupos tienen una correlación discursiva, es decir, se hablan de formas similares, ya podemos decir, aquí hay un grupo. Entonces, entre más grupos haya, puedes tener alta polarización, pero simplemente no va a pasar nada. El status quo sigue. Que esa es la norma en Guatemala. Porque necesitas poca fragmentarización para que esa polarización se resulte en un cambio. O sea, ¿verdad? O en correlaciones más amplias llevan a la acción social que pueden llevar a que el conflicto se convierta, digamos, en un cambio de régimen, en un cambio de correlación de fuerzas políticas. O sea, sí, básicamente, sí. Entonces, pero necesitas eso, porque son procesos independientes. Entonces, baja fraccionalización,
alta polarización, que es lo que tenemos ahorita ya desde el 12 Desde de mayo. agosto. Mayo. Mayo, más o menos. En mayo es que cruza la línea de fraccionalización, la de polarización. Bueno, sí. Sí. Sí, pues, porque Sí, fue... sí, la salida fue de cuando Pineda. La salida de Carlos Pineda Sí, la de salida la de Carlos elección. Pineda fue la que empezó todo este proceso. Sí, tenés Entonces, mucha que, razón. digamos, traduzcamos eso. En ese momento sale Carlos Pineda y lo que ven en sus indicadores es que hay mucha polarización entre la gente, Eso sí. ¿verdad? Esa es una O constante. sea, hay como que Muy enfrentados. son bien, las bien posiciones. diferentes las posturas que tienen. los Pero hay diferentes coaliciones más amplias. grupos. Pero hay, sí, pero hay muchos grupos que comienzan a pensar similar en esos polos. O a identificarse. Exacto. Grupo. A Los identificarse similar y actuar de forma similar. Y eso es probablemente cuando empecé a hacer yo los procesos de análisis electorales. Eso fue un gran error mío. No puedo no echarle la culpa a la máquina. Porque yo estaba viendo ese proceso después de Pineda, donde yo me recuerdo que le escribí a Daniel Herring, yo creo que a vos también, le dije, lástima que no va a ganar Semilla porque van muy bien, algo así les puse. Desde No seas página. junio, julio más o menos. No, sí lo dijo, sí lo dijo. Desde junio, julio empecé a ver que Semilla empezó, no, desde mayo empezó sostenido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero sostenido, pero lento. Pensamos que no nos daba tiempo. Lentísimo, Sí. pero sostenido. Y entonces dije, pero no van a ganar, es imposible que ganen porque las encuestas que famosas me están diciendo esto. Y estos dos me decían, no. Entonces dije, bueno, entonces voy a agarrar los resultados de las encuestas y voy a correlacionar esto con lo que está diciendo mi sistema. Entonces, Pero no fue solo eso, no fue solo eso. La verdad es que, o sea, otra vez, no me vas a echar la culpa de eso. No, Nadie lo vio. No, mío, Nadie lo dije. vio, sí. Yo dije error mío. Sí, y nadie lo vio porque, como hemos repasado aquí, el último mes pasó de todo. O sea, hay el axioma futbolístico de el rival también juega y también se equivoca. Y en este caso, los rivales se metieron varios autogoles. Pero bueno, entendiendo eso, que me parece bien importante, cómo esa fue uno de los mayores éxitos, me parece a mí, desde que estamos viendo tu sistema, de cómo fue capaz en ese momento de detectar, aquí acaba de pasar algo sísmico, algo de un calado profundo y está el terreno fértil para que haya un cambio de régimen. Quizás después de eso, el semillazo. Sí, obviamente sí, el semillazo, pero más que el semillazo, porque digamos, en términos O sea, no se sabía quién iba a electorales, capitalizar esto, pero lo capitaliza Semilla, pero estaba el terreno fértil, lo que decía. Yo, como lo veo, es que lo capitaliza en realidad la ciudadanía Sí. votante, porque Semilla es como el vehículo de eso. O sea, Sí. nada más que Semilla gana, pero en realidad es la gente, Sí. que es lo que... La coalición esta amplia logra una victoria. Exacto, lo que estos personas que están haciendo todos los procesos golpistas no entienden. Básicamente lo que pasó es un empeoramiento y creó una fraccionalización mucho más baja histórica que nunca habíamos visto. O sea, desde hace mucho tiempo no la habíamos logrado ver. Eso es lo que produjo que ganara Semilla. Sí. No la ganancia de Semilla produjo esto, no. Y posteriormente, después de eso, la acción pública del MP es lo que va a producir todavía que la Más producción sí, se vuelva más amplia la mucho coalición. más galvanizada. Entonces, de nuevo, los indicadores son más polarización y menos fraccionalización. Exacto. O sea, Exacto. la gente está pensando más de acuerdo, identificándose yo contra el MP, ¿verdad? Yo soy aquí, nosotros versus MP, digamos en este ejemplo. Y están pensando, estoy diametralmente distinto, pensando distinto a lo que quiero para mi país. Yo quiero democracia, el MP quiere lo opuesto. O hay un grupo de golpistas, ¿verdad? Entonces, en tu modelo, eso va a detonar en un cambio. Al status quo. No sabes. ¿O Ajá. no? No sé, digamos, porque el modelo depende mucho de que hablen, que hagan, ¿verdad? O sea, a mí me pasan información sobre quién se acuesta con quién, que no sé qué. O sea, no me la pasan muy seguido, pero me la pasan, ¿verdad? Ese tipo de información no es útil para mí. O sea, simplemente no lo es. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema se basa en evidencia pública que puedo yo transformar en mediciones, ¿verdad? Entonces... Pero por supuesto que podría ser un parámetro. ¿Quién cruzó fluidos con quién? Bueno, sí pues, pero O sea, eso, te la van a seguir pasando lo que está diciendo Javier. o vas a sea, tener si que- después eso produce algún tipo de efecto
público, como Sí, lo claro. vimos con este régimen, obviamente. Pero tengo que ver ese Claro. efecto público para poder formalizarlo y analizarlo. Lo cual nos enseña los límites del sistema. Exacto. Y ese es un gran límite. O sea, un gran límite porque básicamente mucho del ejercicio que nosotros vemos no público determina lo público. Obviamente, para que sea efectivo en términos sociopolíticos, tiene que ser público. Si se queda solo en las mentes de las personas, no tiene ningún efecto. Entonces, no va a afectar la vida pública nuestra. Pero y pierde también la capacidad predictiva, digamos, porque entonces ya solo ves cuando ya pasó Sí, es algo. descriptiva, cabal. no, en realidad gana. No, pero el hecho de que no puedas utilizar lo público, digamos, solo con lo que no contaste, puedo usar lo solo... privado. Ajá, no puedes usar lo privado, perdón. Ajá. Solo puedes usar lo público. Entonces, te perdés de la negociación por debajo de la mesa y entonces cuando ya ves el cambio ya es un poco tarde y tu modelo pierde la capacidad de predecir. Lo que pasa es que, o sea, yo puedo hacer inferencias sobre lo que pasa en lo privado, igual que un psicólogo haría una inferencia en lo que pasa en la mente de una persona. La misma lógica. ¿Por qué? Porque hay procesos cognitivos, procesos sociales, cognición distributiva, distributiva, ¿sí? O distribución de cognición, que eso lo que hace es que se produzca cierto tipo de... que se repitan formas sociales y eso generalmente son públicas. Entonces, eso puedo usar para el futuro. Lo que no puedo hacer es explicar antes que algo público suceda, ¿verdad? Sí puedo, pero ahora soy más cauto que antes, ¿verdad? Pero mi interés básicamente es explicarlo. Entonces, el valor para mí es la explicación en sí, por qué pasó. No, y además, en ese momento, el pantallazo de cómo está el sistema sí te puede dar insumos para predecir. Pero digamos que esa parte que hace Gustavo y que nosotros nos preocupamos mucho con Daniel de no contaminarlo, nosotros lo complementamos con lo que aquel dado en llamar la tabla de Ouija, ¿verdad? Que no es una tabla de Ouija realmente, sino que es eso que estás diciendo vos, esos entresijos, esas conversaciones, esa información, para poderle dar también un sentido a lo que estamos viendo en el modelo, complementarlo o a veces directamente decir, a pesar de que el modelo o los modelos, el sistema dice esto, creemos que va por acá. Entonces, sí, nosotros el análisis lo complementamos también mucho, obviamente usando las dos, la tabla de Ouija y usando la tabla de Gustavo, ¿verdad? Sí, y el problema que nosotros tenemos también es, por ejemplo, sucede algo y ese tiene una significancia, pero esa no es una significancia universal, ¿verdad? O sea, para unos va a significar una acción X cosa y para otros otra cosa, la misma acción. Entonces, no puedo yo darle preeminencia a una visión de un actor si esa visión no está plasmada en evidencia pública, porque no sé cómo interpretar la visión del mundo de esa persona que me lo está diciendo. Esa es la razón básica. Okay. Va, dicho esto, lo que yo quería, digamos, preguntarte un poco es si hay un proxy, o sea, si hay una variable que podamos decir que, dado que no podemos medir, por ejemplo, dónde está el centro de poder como tal, podemos, dentro de los parámetros que sí se pueden construir con el sistema, que nos diga dónde están los epicentros de poder y dentro de eso que nos contés cómo se han ido moviendo en medio de lo que ha sucedido de elecciones para acá. Aquí estamos de un triunfo inesperado de Semilla en primera vuelta, un triunfo más que probable, casi seguro de Semilla en segunda vuelta, que en medio de eso pasaron también muchas cosas, y después de eso, esta larga transición atravesada por un golpe de Estado. Sí, digamos... Intento de golpe de Estado. O sea, Semilla, digamos, cuando veíamos la posición social o el capital social, si ustedes quieren, de Semilla, durante la campaña primera vuelta era muy bajo. Dentro de la primera a la segunda vuelta, su posición era igual de baja, solo que iba ganando preeminencia en ciertos sectores. Posterior a la segunda vuelta, digamos, ya empezamos a ver el mapa que tenemos hoy en día, ¿verdad? El mapa de actores sociopolíticos. Y vemos, digamos, una concentración de poder en el Ejecutivo y en el MP, ¿verdad?
de esas dos grandes concentraciones de poder. El ejecutivo es bien complicado de medir por la idiosincrasia de sus líderes, donde son actores un poquito... Sinuosos. Sinuosos, sí, esa puede ser una buena palabra. O sea, no son muy públicos, ¿verdad? Sí. O sea, son muy... Señores de Xibalbá que viven en las sombras. Exacto, básicamente. Entonces, ellos básicamente lo que nosotros usamos para medir su acción es agarramos todo lo que han dicho, ¿verdad? Todo lo que han dicho. Y lo que empezamos a ver es su posición en redes discursivas, quién está replicando lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego, de esos que están replicando lo que ellos han dicho, quién está actuando sobre esas ideas que provienen de ahí. A eso se le llama link prediction, o sea, o predicción de vínculo. Ese tipo de análisis lo tenemos que hacer sobre el ejecutivo, pero digamos, esos dos grandes áreas de concentración estaban desde la segunda vuelta. Antes, pero era más claro en la segunda vuelta. El problema central que ese tipo de concentración de poder tiene es que no podemos hablar de que es per se, poder per se, ¿verdad? Porque si entendemos poder en términos coercitivos, sí tienen mucho poder. O sea, tienen control de los recursos del Estado, el control del monopolio de la fuerza, todo eso lo tienen ellos. Pero el gran problema que ellos tienen es que no tienen ninguna posición hegemónica sobre la población, no tienen una posición de dominación sobre la población. ¿Legitimidad? Eso estaba pensando. Que está ligado con conceptos como legitimidad. O sea, no tienen el poder más eficiente, que sería el no tener que ejercer poder. Lo que tiene Bukele. Sí. Sí, pues en cierto sentido, aunque él también tiene mucho poder. Ah, no, por supuesto que tiene poder coercitivo, pero digamos que él tiene el poder coercitivo y está apalancado por una gran legitimidad. Exacto. Nos guste o no a algunos. Sí, digamos, a ese es un poder hegemónico. Ese es el concepto de clásico. Hegemonía gramsciana, sí. Sí, hegemonía gramsciana, ¿verdad? Eso es lo que ellos no tienen. Entonces, porque no tienen esto, tienen que usar fuerza, ahí sí, el garrote o la zanahoria, ¿verdad? Por eso pegan con tubo. Exacto. Y eso lo hace bastante débil, ¿verdad? O sea, tiene muchas fracturas. Y eso vimos que se va desmoronando desde la segunda vuelta hasta ¿cuándo fue que la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a... Hace 2 semanas. Sí, hace un mes casi. Sí, ahí, digamos, veíamos ese desquebrajo de esa red, pero esa vez no solamente vimos desquebrajo de la red, sino que básicamente la red empezamos a ver deserción. O sea, tenemos medida de deserción, pero ahí era claro que había deserción. Y inacción. O sea, se quedaron como venados que les pegó la luz. Me gustaría que nos contaras eso. O sea, fueron más de una semana. Creo que 8 días. O sea, sin datos, 5 días. 5 días fueron sin datos. Contanos un poco eso, si lo habías vivido antes y cómo interpretas que después, solo vamos a recordar que estamos hablando, porque creo que es importante el tema. Sí. Buen ejemplo La Corte también. de Constitucionalidad conmina, obliga al Congreso a cambiar a la Corte Suprema de Justicia, que ya lleva una mora, ese relevo de 3 años, más de 3 años. Una Corte Suprema de Justicia muy dentro del pacto de corruptos, muy sujeta a los designios del poder, del MP y del gobierno, y en ese momento se da ese golpe. Y los analistas están así, todos igual que el resto del sistema, no sabiendo qué pasó. Esto es una movida del pacto, es una movida antipacto. Hicimos programas aquí al respecto, y la interpretación al final era que era una movida que no era del pacto, pero... ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se miró en esos días y qué interpretación le das a que te quedaste 5 días en blackout en el que el sistema prácticamente los datos que tenía o eran muy pocos o eran no conclusivos? Sí, eran pocos, en realidad era poco. Básicamente el mundo sociopolítico guatemalteco se quedó callado. Todos. O sea, no solo gobierno, sino que todos. Nadie sabía. Digamos, Totonicapán, aparte de eso, que también se quedó callado específicamente sobre el tema ese,
también tenía un proceso de elección de sus nuevas autoridades. Entonces, digamos, un referente en la oposición también se quedó callado, ¿verdad? Entonces, por 5 días más o menos, básicamente teníamos solo columnas de opinión diciendo y las madreadas entre la gente en Twitter, ¿verdad? Pero eso es aparte, ¿no? Eso dijimos que no cuenta para este tipo de análisis. O sea, cuenta, pero no... Vos eras literalmente el meme ese del que está apoyando con un palo a la coyuntura, algo. Algo así, sí, porque básicamente les dije a ustedes, les dije, no hay datos, ¿verdad? No tenemos datos. O sea, tenía que hacer test a ver que todo estaba funcionando porque me parecía extraño, ¿verdad? Pero no hay datos. Y si no hay datos, no hay... Hay tabla de Ouija. No hay... Ahí sí la tabla de Ouija gana, o sea, definitivamente. Sí, yo creo que es esa tensa calma que a veces se percibe en coyuntura, ¿verdad? Que sabes que algo viene, pero nadie se está moviendo porque están, no sé, por debajo o pensando o en las oscuras, así, ¿cuál es el siguiente movimiento? Pero te decía claramente, digamos, la interpretación de tabla de Ouija, lo que se sabía, digamos, de esas conversaciones que no salen a la superficie y no las podía recoger el sistema, era que la CC había pegado por su cuenta un golpe y se lo pegó al sistema, o sea, se lo pega al igual que a la oposición, que no sabía qué onda, se lo pega a los que han sido sus aliados, digamos, en el marco de lo que había estado sucediendo en el país antes. Sí, recuerdo ese programa porque hablan aquí también, que ahí están Tangentes si lo quieren ir a ver, pero hablan de cómo también es un golpe de defensa, porque para mantener cierto nivel de legitimidad o de apoyo técnico, como una entidad que es técnica, no es democrática la CC, tuvieron que proteger sus espacios y garantizar que el futuro golpe sea más difícil, porque no quieren tampoco romper el rol de mantener la Constitución vigente, y eso significaba decirle a la Corte, bueno, no pueden las mismas personas que les toca hacer el proceso de las siguientes comisiones estar ahí metidas. O sea, recuerdo que... Yo lo interpreto más con el modelo que lo menciona en esos programas después, en la conversación que tienen Luis Miguel, Alfredo y Edgar. Y Edgar habla del modelo de Gretchen Henkel sobre las cortes, las altas cortes en Latinoamérica, y es el momento en que esta corte pasa de ser una corte partisana, o sea, una corte plegada al poder, a ser una corte, en este caso, expansiva. O está en proceso de convertirse expansiva, en ganar independencia, pero también ganar campo de acción. Entonces es un designio propio de la corte, pensando, como decís, en el proceso de comisiones 2024, y también, digamos, en cierto modo, sacarse el yugo de lo que ha sido el obedecer los designios de otros poderes. Aunque hay un debate ahí con la tabla de Ouija, que algunos pensamos que eso pasó también en julio, en el momento en que blindan la segunda vuelta. Sí, digamos, ese tipo de análisis y todo es lo que no hace el sistema, ¿verdad? Porque básicamente lo que el sistema ha sido claro es básicamente la CC es inmedible. O sea, primero porque lo que sacan la CC es incomprensible para hasta las máquinas más... O sea, mi máquina es galletuda y no lo entiendo. O sea, una cosa es hablar chapín y otra cosa es hablar CC. CC es otro rollo. El brianismo jurídico, eso es otro modo. Ajá, pero, digamos, esa acción específica no había forma... Primero no teníamos datos, básicamente. Ellos no dijeron mucho. Entonces, y los otros no estaban reaccionando. Entonces, para mí era imposible decir qué efecto podría tener en polarización, fraccionalización, conflictividad, porque básicamente no hablaban. Y eso solamente, regresando a tu pregunta, pasó en el 2016, en los primeros días de los primeros días de gobierno de Jimmy Morales. Porque o sea, Jimmy Morales creo que no se esperaba ganar, creo yo, porque básicamente ni siquiera logo tenía, o sea, ni tenía su propia visión de su régimen. Pero era poco claro cómo iba a reaccionar o cómo iba a ser la dinámica de él con sus ministros. Entonces hubo una inacción durante unos días, pero fueron solo como 3 días. Esto es después de toma de posesión. Sí, después de toma de posesión. Entonces, porque no decían qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces, solo ahí pasó. O sea, no había peligro de lo que tenemos ahorita, pero sin embargo, era un momento donde no podíamos decir mucho qué iba a pasar en el futuro porque no... Y aquí tengo una pregunta un poquito más personal, Gustavo. ¿Cuándo es que vos te alarmás?
¿Qué tiene que pasar en el sistema? ¿Qué alertas tienen que levantar? Desde ¿O que lo creé. o estás acostumbrado a que ya es una tormenta constante, que vos ves vientos y ráfagas y Sí, vacas es un poco volando eso. y decís, no es lo normal? Te la contesto O sea, yo que hablo con aquel casi a diario. Sí. No, Guatemala no es aburrida. O sea, siempre hay algo que preocupa. Pero, digamos, depende o sea, qué crees. O sea, en términos personales, ¿te preocupa que Arévalo llegue y tome posesión? ¿O que el sistema político democrático guatemalteco se mantenga por lo menos otros 4 años posterior a la toma de posesión? Si lo primero es tu preocupación, te diría, no te preocupes. ya. Pero eso no significa, es lo que hemos hablado bastante, eso no significa de que el significado de que él tome posesión sea suficiente para salvar la democracia. O sea, lo que sí a mí me preocupa es, regresando al 2019, es que este régimen es el último régimen democrático de Guatemala, que viene después del 14 a las 14. No está escrito. Y lo que me están diciendo todos mis datos es que no por Bernardo Arévalo, ni por Semilla, sino que por todos los que se quedan durante los 2 años primeros del gobierno de Semilla, no va a ser un proceso democrático tradicional. Yo les quiero traer una preocupación que también tengo. Es Sí, primero de ¿qué te diciembre. alerta a vos? Es Javier? 1 de diciembre. Convivios. Me preocupa mi hígado. Ay, ¿y Sí. qué haces? Pues yo ya tengo 40 años, ya no tengo, digamos, que desperdiciar más mi cuerpo, o sea, lo tengo que cuidar. Entonces, en medio de eso, lo que primero que hay que cuidar es el hígado. Pero de todas maneras también, o sea, convivios, caen entre semana, ¿verdad? ¿Es fregado o no? Sí. Es fregado. Es Entonces, fregado. a mí me preocupa eso. Entonces, me preocupa cómo voy a amanecer al día siguiente. Porque uno sale, convivio y generalmente hay un traguito, 1, 2, 3 copitas, ¿verdad? No más. O sí, no sé. Pero en todo caso, lo que sí sé, y no sé, Rudy, si estás de acuerdo, o vos también, pero Parismart. Parismart me quita las preocupaciones en ese sentido. Me alivia mucho porque si me la tomo con el primer trago, una media hora o el primer trago, fijo, amanezco mejor al día siguiente y sé que mi hígado está protegido, o sea, le ayuda a procesar el alcohol, etcétera. Entonces, no sé, si a vos te ha ido igual de bien que a mí con el Parismart. Pues yo estoy igual de consciente que se viene a Guadalupe Reyes, así que te entiendo. Pero eso solo para mayores de 18 años, porque a mi hijo se le abrieron los ojos así, ahorita que dijiste... Bueno, el Parismart traguito. funciona a cualquier edad, pero el trago solo después de los 18 años, por favor. Y si bebe, no maneje, con responsabilidad. Por favor, eso sí se los pediría a las personas si beben no Ala, manejen, sí. de verdad. Parismart, Eso ya es sabe, serio. lo puede conseguir en Super 24 en las principales cadenas de supermercados. El precio por pastilla está alrededor de un poquito más de 10 quetzales, pero si las compra juntas, el paquete de 10 puede bajarle un poquito, tiene una rebaja. Igual me imagino que 10 días iba a estar bebiendo durante el mes de diciembre, ya y peor cuando comience la Guadalupe Reyes, así que Parismart. Bueno, dicho eso y evacuada mi preocupación, podemos regresar a otro tipo de preocupaciones más cívicas, ¿verdad? Ok, Gustavo, ¿se está o no se está moviendo el epicentro de poder en medio de esto? ¿Y cómo podrías decir, con base en esto, que se está moviendo? ¿Qué índice o índices son los que te indican esa traslación? Digamos, el epicentro de poder ahorita, el público, el visible, el medible, está siempre en un actor que ha estado constante en el proceso, que sería MP, el grupo afín a FCT, que sería Fundación contra el Terrorismo, digamos, ahí es, en ese clúster que es bastante grande, ¿no? O sea, no es pequeño. Ese clúster es donde radica el mayor grado de... Nosotros vemos el índice de Eigenvector, que sería poder transitivo. Ahí está. Eso es. ¿Qué cambió? ¿Pero qué estás midiendo con ese eigenvector? Estás midiendo la centralidad del actor en la red. La capacidad. Eigenvector básicamente es fuerza, ¿verdad? Y es atracción. Piensen en el sol, ¿verdad? ¿Cómo está ese sol generando una relación con otros planetas, ¿verdad? Y Que los está pone a orbitar atrayendo, alrededor, sí, que los tiene alrededor. Exacto. Entonces, ese está ahí.
ese ha sido un clúster importante desde todo el régimen Yamatei, ¿verdad? O sea, todo el régimen Yamatei, ese ha sido un clúster clave para entender. Ahora, el clúster del Ejecutivo y el Legislativo es el que nosotros no tenemos, o sea, donde han habido muchos cambios. En el Ejecutivo ha perdido mucho, digamos, hay muchos detractores dentro de su clúster también. El Legislativo ha ganado, digamos, en momentos adeptos, o sea, miembros de este clúster tradicional se unen con el clúster del legislativo, y ese efecto en lo público lo vemos como el proceso que vimos ayer en... ¿Y mirás la supeditación del legislativo claramente a estos dos? Siempre. Sí, eso se ha sido claro desde... Lo digo porque hay algunos analistas por ahí perdidos que dicen que el verdadero poder está en el legislativo y te hablan ahí de Felipe Alejos y te hablan de algunas patosadas ahí. Bueno, pero es que, o sea, no entendamos el clúster como que está casado perfectamente en una institución. O sea, el legislativo como institución está supeditado a ese clúster. Pero hay miembros de este clúster de poder que están dentro Por del supuesto, pero a lo que voy es, digamos, sí hay una clara supeditación de ese clúster a los otros que le dictan los tempos. Exacto, sí. Sí, al final de cuentas es quién está del otro lado del teléfono del presidente del Congreso en acciones ayer, ¿verdad? O sea, ¿quién está mandando las órdenes? Es. ¿Quién es el hermano de Boris y Ajá. quién llama a Alvarito Arzú? Sí, esa. ¿Quién está haciendo las llamadas? Y aquí pareciera que hay un clúster que viene de ese Sí. FCT, Ministerio Público, individuos que se identifican como parte de esa... Exacto. Lo que sí he visto, o sea, el rol, para entender, digamos, el nivel de poder e influencia que tienen todos los clústeres involucrados en el proceso, era el rol de Yamatei. Lo que hemos visto, yo no sé por qué, pero ese rol ha decaído, digamos, bastante. Como individuo. Antes veíamos, digamos... O la institución como presidencia, o son lo mismo. Como individuo. Bueno, sí. O sea, él es su propia institución. O sea, digamos, si el secretario de la presidencia da una declaración, se lo atribuye a la presidencia. No, se lo atribuye a él. O sea, en términos de mi modelo, no. Se lo atribuye a Kevin López. A Kevin López, exacto. Él es uno de esos. Lo que antes pasaba es que Yamatei sabías que estaba diciendo algo, lo veías y el otro lo repetía. Ya. Lo que pasó es que se cayó ya mucho tiempo. Y habla y no tengo parámetro para comparar de dónde viene. Obviamente también está muy ligado a lo que el resto de pero y coincide con ver a un Yamatei disminuido físicamente, también que sabemos algunas conversaciones y entresijos, que si recibe o no recibe a Nichols, pero esta vez sí recibe a Gordon, estoy hablando de los emisarios que han venido de Estados Unidos, etcétera. La otra cosa que te quiero preguntar, en medio de eso, la emergencia de los actores que ya tienen cierto poder, pero van a tener más poder en el futuro si se da la transición ordenada, tanto de movimientos sociales, pero en especial del Ejecutivo entrante. ¿Esa también la has podido medir y la has podido ver? Sí, esa es la más interesante. O sea, una de las cosas es, obviamente, el actor central en términos institucionales, que sería Semilla o Bernardo Arévalo, ¿verdad? O sea, ese clúster ha crecido, digamos, y no ha crecido normalmente, digamos. Cuando entra un nuevo gobierno, generalmente hay un proceso de acomodo, negociación y todo, y el crecimiento en realidad es paulatino, ¿verdad? Entran a gobierno y sigue creciendo. Lo que vemos con Bernardo Arévalo es que su clúster ha crecido desde la primera vuelta, en realidad, pero más desde la segunda vuelta. Ha crecido y ese es un crecimiento no tradicional. O sea, básicamente ese crecimiento ha sido contextual, ¿verdad? Básicamente lo que está pasando ahorita con el MP. Eso es lo que ha hecho y detonado el crecimiento de Semilla, que es bueno en el sentido del momento que estamos viviendo, pero también es malo en el sentido de la visión de gobierno o de gobernabilidad que tiene Bernardo, porque se está expandiendo a tal punto donde la diversidad de opiniones son tantas de que las demandas van a ser bastante más grandes, ¿verdad? Me recuerdo, por ejemplo, decía Bernardo en sus intervenciones antes de la segunda vuelta, si no estoy mal, se notaba un Bernardo bien tranquilo, y hasta les mandaba
ramas de olivos a sus contrincantes, a la UNE especialmente, y decían no vamos a ser revanchistas, y era un mensaje así. Pero cuando empiezo a ver el discurso de ese clúster nuevo, hay voces, ¿verdad? No Semilla, no Bernardo, pero hay voces que lo están apoyando. Quieren revancha. Vamos a ir a limpiar a toda esta gente. Te lo pongo así, o sea, la coalición de Bernardo es amplia, pero por ende los acuerdos que puede lograr son de bajo calado. Y en algún momento eso puede crear descontento en los actores más polares, digamos, de esa coalición. Sí, o sea, sí hay, o sea, los actores que están ahorita en ese centro del MP, en el clúster del MP, se hubieran beneficiado mucho de llevar el proceso libre, tranquilo y ordenado a la toma de De posición. aceptar su derrota y Sí, porque se hubieran tomado sus 4 años sin problemas. O sea, Semilla se veía que iba a ser obviamente un gobierno diferente y todo, pero un gobierno que va a entrar débil, ¿verdad? Por lo menos sus 2 primeros años iban a ser bien débiles. Que son típicamente los donde más se puede hacer. Exacto. Sí. Entonces, no era, o sea, en términos tácticos, de lógica, de procesos políticos, no tenían por qué hacer todo esto. O sea, básicamente este era un gobierno tranquilo, ¿verdad? Un gobierno que no iba a llevar a más, peligro para ellos. Sin embargo, lo que ellos lograron ahorita es de que, sociopolíticamente hablando, Semilla no es más que un partido político. Arévalo es más que un presidente, es un símbolo. Y eso es más peligroso para ellos, para este sector, que cualquier otra cosa. O sea, ellos lograron o están logrando su propia ruina, básicamente. Wow. Logró. Bueno, muchachos, nos queda poco tiempo y lo que acaba de decir Gustavo es demoledor, pero creo que sustenta, digamos, visto con este instrumento, el análisis que hemos hecho repartido en varios episodios de Tangente, de la irresponsabilidad de estas personas a la hora de forzar tanto la pita, no solo porque los que peor van a terminar son ellos, sino por lo que han generado a nivel de tensión y la destrucción que están causando en el país, en economía, instituciones, oportunidades, posicionamiento, malestar social. Pero sí, han fortalecido una parte, digamos, que estaba más dormida, como por ejemplo la emergencia de movimientos sociales, como es el sector indígena, como actor de primera línea, y que estructuralmente eso cambia a futuro lo que va a poder suceder en el país, o no, pero abre esa posibilidad. Ideas de cierre de ambos, me gustaría, para poder ya ir redondeando este programa Tangente, que como siempre se nos queda cortísimo. Y Gustavo, de una vez te digo, estás obligado a volver aquí periódicamente, ¿verdad? ¿Me debes un tamal? No, una champurrada y un chocolatito. ¿Verdad? Y calendario. Calendario, ¿no? Van a dar calendario. Sí, yo creo que para Gustavo ahorita, el año que viene, vas a tener nuevos actores, porque todo el gabinete que no se ha nombrado, si toma posición todo como debería, vas a tener nuevos actores que mapear en el sistema, ¿verdad? Sí. Yo diría, para cierre, me gusta ese tipo de programas porque lo ayudan a uno a entender qué es lo que sí entiende y qué es lo que no entiende uno solo con la lectura de la coyuntura, ¿verdad? Y a veces también yo sé que la mente se satura, yo me estreso, y a veces necesito una pausa de la coyuntura, me quiero bajar, pero el sistema sigue, y va viendo ese patrón. Y es bueno siempre regresar para ver qué capítulos me perdí y saber que este sistema entiende ciertas cosas. Ahí tiene un alcance, tiene un límite, pero de todos modos lo hace bastante bien con la ayuda de la tablita de Ouija, los parámetros más políticos. Entonces me gusta saber que esto, a diferencia de otras personas que no entienden, que no han entendido y que no entienden y por eso toman esas decisiones que decías de ser arquitectos de su propia ruina, me gusta ese tipo de programas que iluminan un poquito más, complementan el conocimiento que uno tiene. Me interesa más que tuitees más, que publiques más. Porque se los mando a ellos tuitean porque no uso esas cosas. No, va, entonces, sí, pero muchas gracias, Gustavo, por eso, porque sí, demuestra un poquito con humildad que uno a veces no captura toda la lectura que un sistema sí va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, sí, no, es chilero, imposible. Sí. Chilero, gracias. Gracias, es muy amable. No, como para cierre, o sea, yo lo que siempre digo, y cuando me preguntan sobre una caracterización del sistema sociopolítico, de actores sociopolíticos guatemaltecos, yo creo que
miopía para mí es la primera palabra que se viene en la mente. O sea, yo estaba ahorita criticando a un clúster de poder en el gobierno de Guatemala. Pero como ellos, también el resto de actores, todos los actores, no hay uno que se salve. Todos sufren de miopía, porque todos actúan en términos de sus intereses y no pueden ver que defender el interés de otro actor, aunque sea distante de ellos, ¿verdad? Que Rodrigo Polo defienda ¿cómo se llama? El derecho de existir de Telma Cabrera, por ejemplo. Eso es potencia ambos derechos, tanto de Rodrigo Polo como de Telma Cabrera. Esa es la miopía que tenemos. O sea, todos los actores que yo he hablado, todos sufren de esa misma miopía, no importa de dónde vengan. No pueden ni siquiera identificar sus propios intereses, ¿verdad? Y cómo sus acciones van en contra de esos mismos intereses. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Yo solo quiero cerrar diciendo que créanme que nos tomamos en serio el análisis en Tangente desde las múltiples disciplinas del equipo y de los amigos del equipo, que prácticamente lo son también, ¿verdad? Como Gustavo. A mí el análisis político siempre me daba esa angustia, ser otra nueva cabeza parlante en medio de la playa de que ya existe en el país. Y una de las formas de mitigar eso ha sido realmente acompañar el análisis con otras herramientas, y tanto de la Mara del equipo de Tangente y sus saberes, como de Gustavo. Así que realmente espero que se lo hayan disfrutado como vi a Rudy disfrutándoselo, porque creo que trae cosas nuevas y ejemplifica el espíritu de Tangente. Si nos equivocamos, lo vamos a decir. Y lo otro es, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero sabemos que no sabemos muchas cosas. Y lo otro es que nos lo tomamos verdaderamente en serio y tratamos de estar en la punta con herramientas como la que tiene Gustavo para enriquecer el análisis. Así que a su servicio, Tangente. Y ha sido un placer estar con ustedes hoy en el día viernes 1 de diciembre. Y bueno, ahí sí que ya saben, ya pasó la publicidad de Parismart, pero igual, de todas maneras, responsable siempre con sus convivios. Y hasta la próxima. Gustavo, como siempre, hermano. Muchas gracias. Un verdadero honor estar con vos. Rudy, un gustazo. Muchas gracias. Muy amables.